Muy buenos días y shalom a todos los que me están viendo y me están escuchando a través de este videoclip en este día. Este es el día que hizo el Eterno. En Él nos gozaremos y en nos alegraremos. Maravilloso cuando podemos entender la grandeza de la misericordia del Eterno en nuestras vidas por medio de la persona de Yeshua. Es maravilloso y muy poderoso cuando entendemos el testimonio de nuestro Sadik, de nuestro rabino por excelencia, Yeshua HaMashiach. Y es poderoso poder entender esta parte de lo que realmente representa para nosotros, porque entonces nosotros podemos entender que somos el templo vivo donde Él mora. Ciertamente la Escritura dice que Dios no mora en templos hechos de manos de hombre, pero también establece la palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y que Él ha venido a morar y a vivir en nuestros corazones. Algo que quiero hablar ahora rapidito en este videoclip es otra de las falsedades acerca del tercer templo. Ciertamente se habla mucho de la edificación de este tercer templo y muchos cristianos dentro de la falsa ideología sionista están cayendo en este error. Inclusive pastores y movimientos cristianos en el mundo entero enviando dinero para ayudar o contribuir en la edificación de un templo satánico que no tiene que ver absolutamente nada con Yeshua ni con nuestro Dios. Mucho más cuando entendemos y comprendemos las diferentes profecías que están en la palabra. Una de las profecías poderosas y claras es Jeremías capítulo 3. Sí, apúntalo en su Biblia para que usted lea Jeremías capítulo 3 entero, donde el capítulo 3 de Jeremías habla de la condición de adulterio espiritual en la que caería Israel y en la que caería Judá. Israel, obviamente, la casa de Efraín, y la que caería Judá. Ambas caerían en un estado de adulterio espiritual. Lamentablemente hay maestros de las raíces hebreas y falsos maestros dentro del judaísmo mesiánico, donde enseñan la falsa verdad de que solamente las tribus del norte o Efraín caerían en esa fornicación, en ese adulterio. Pero Jeremías capítulo 3 no dice eso. Jeremías capítulo 3, si usted lo lee detenidamente, desde el primer verso, usted se va a dar cuenta de la condición de adulterio espiritual, de la condición en la cual habría de caer toda la casa de Israel, incluyendo las dos casas, tanto la casa de Efraín como la casa de Judá. Pero algo más interesante y tremendo es que también ese capítulo 3 de Jeremías, no el capítulo 31, capítulo 31, verso 31 en adelante, obviamente habla de ese nuevo pacto que él habría de restablecer con ambas casas. Estoy hablando del capítulo 3 de Jeremías, Jeremiah chapter 3, o Jeremiyahu Derek 3, capítulo 3, español e inglés, en hebreo, te lo estoy diciendo para que usted lo busque y usted lo lea por sí mismo. Ahora el verso 16 habla de algo maravilloso. En adición de señalar la actitud de adulterio espiritual, habla de la restauración que habría de venir, habla de cómo tanto la casa de Israel como la casa de Judá habrían de ser marcados en Jerusalén, en Sion. Y en efecto, ese hecho se dio el día que el Espíritu Santo o del que el Ruach HaKodesh descendió sobre aquellos 120 talmidí de Yeshua que estaban esperando en una expectativa maravillosa que la promesa que el mismo Yeshua había hecho se cumpliese cuando dijo: quédense aquí en Jerusalén hasta que haya recibido o haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues no solamente habla de que habrían de ser ambas casas llevadas, ¿verdad?, a Jerusalén en Sion y serían marcadas ahí con un pacto nuevo, sino que también habla, el verso 16 específicamente, habla: y nunca más se dirá arca del pacto, ni te acordarás del arca del pacto, ni nunca más se creará o se edificará otra arca como esta arca, aludiendo, ¿verdad?, de que
después que viniese la destrucción, que es fruto de ese adulterio espiritual, que ocurrió en el año 70, donde prácticamente no quedó piedra sobre piedra que no fuese derribada, tal y como Yeshua lo había profetizado en el capítulo 24 de Mateo, y tal y como los profetas también lo habían profetizado, y tal y como Josefo lo describe en Antigüedad de Guerra de los Judíos, cuando establece que no quedó piedra sobre piedra en ese lugar. Aquí hay otra gran mentira. No solamente todo el mobiliario fue destruido, y se sabe que la menorá que alumbraba en el templo fue tomada por las tropas de Tito y fue llevada como un trofeo de guerra hacia Roma. Eso es historia, y eso está en todos los cánones, en todos los libros de historia, es claridad. Entonces, no solamente el mobiliario que quedaba fue destruido, lo que quedaba ahí, piedra sobre piedra fue destruida. El arca del pacto, después de la cautividad babilónica o de la destrucción del templo por Nabucodonosor, jamás volvió a aparecer. Entonces, ¿cómo es posible que el judaísmo y que el sionismo internacional esté impulsando el levantamiento o la reedificación de un tercer templo, cuando en efecto la misma Torá, porque ahí lo dice la Torá, lo prohíbe? O sea, no se volverá a decir arca del pacto, ni volverá esta idea a vuestro pensamiento, ni se creará otra igual. De modo que si están planificando levantar un tercer templo, no sé qué arca van a meter ahí, quizás metan algún cajón del diablo. Bueno, el otro aspecto, hablando de la cuestión del templo, es el aspecto sacerdotal. Si no hay sacerdocio, imposible, no puede haber templo. Y en estos días ellos inventaron la idea, ¿verdad? En este nuevo Sanedrín que fue establecido hace unos cuantos años atrás, en ungir a un hombre como el sumo sacerdote de ese supuesto tercer templo. Y están haciendo todo lo posible, ¿verdad?, para que en este Yom Kippur este sumo sacerdote pueda sacrificar sangre, etcétera, etcétera, y pueda, ¿verdad?, cumplimentar todo el rito, ¿verdad?, de Yom Kippur. Prácticamente completamente imposible por unas diversas razones. Primero, no hay templo. Si no hay templo, no hay altar. Si no hay altar, tampoco hay lugar santísimo. Así que, ¿dónde rayo se va a esparcir la sangre de los animales que se vayan a sacrificar? Pues no sabemos dónde. Quizás en medio de un ritual satánico. Entonces, lo otro que quiero establecer es que si no hay sacerdocio, no puede haber templo. Y ciertamente Maimónides, uno de los grandes sabios judíos de todos los tiempos, estableció en una de sus crónicas que en el año 70 se perdieron todos los libros, o se perdió toda la información que estaba relacionada, ¿verdad?, a toda esta descendencia levítica en el año 70. De modo que no hay forma de uno establecer una conexión directa con quién es o quién puede ser descendiente de la tribu de Leví o descendiente de los sacerdotes, ¿verdad?, del templo. Así que prácticamente son unos elementos que son contundentes y que deja claro manifiesto que toda esta andamiaje de querer levantar un tercer templo es antidios, es anticristo y es antitorá. Así que evaluemos esto dentro, ¿verdad?, de todo lo que es dentro de la información correcta que la Torá nos brinda, y no cometamos el error de apoyar ni siquiera orando por algo que el cielo no ha aprobado. Shalom, shalom en este día, y que sigan hacia adelante en nuestro Rey, nuestro Mashiach Yeshua. Amén y amén.